Buenos días con todos, una vez más. Gracias al Señor que nos permite estar en su casa. Vivimos tiempos difíciles, ¿cierto? Pero la gracia del Señor nos permite estar aquí. Así que mire a la persona que está a su costado. Es la gracia del Señor que nos permite. Míralo, no me mire a mí. Mire a la persona que esté a su costado. Y amados, es la gracia del Señor. Tiempos duros, tiempos bastante complicados. Parece que entre comillas que no hay solución. La palabra del Señor ya nos anticipaba que esto íbamos a vivir. Pero también los que estamos en Cristo Jesús sabemos que en Él está nuestra máxima seguridad. Nuestra confianza está en el Señor. He titulado a esta porción, y te voy a pedir que mantengas ahí tu Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 14 al 22. He titulado a este mensaje, Consideraciones cristianas frente a una cultura anticristiana. Y ahora, cuando he colocado el título de consideraciones, no estoy minimizando lo que implican los principios de la palabra de Dios. No es que si tú deseas lo consideras o no. Simplemente son consideraciones que nosotros necesitamos aplicar a nuestras vidas. Porque vivimos en una cultura que no abraza el Evangelio. Vivimos en una cultura que no ama a Dios. Vivimos en una cultura que se contrapone frente a los principios bíblicos. Entonces vale estar advertidos, y hoy la palabra precisamente va a estar dándonos algunas referencias y el cuidado que nosotros necesitamos considerar. No quiero empezar también sin saludar a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros desde casa o donde cada uno de ustedes esté. Con este párrafo, Pablo concluye una larga discusión con los corintios que había empezado en el capítulo 8. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, así dice el capítulo 8, versículo 1, y ahí empieza Pablo a dar una serie de instrucciones para cuidar nuestros corazones, cuidar nuestra praxis en la vida cristiana. Obviamente Pablo estaba advertido de todo lo que estaba sucediendo. Muchos cristianos de su tiempo, recuerda que 1 Corintios es una carta escrita a cristianos. Muchos cristianos de su tiempo se daban tremendos festines, asistían a lugares incorrectos, asistían a templos paganos y participaban incluso de tremendas bacanales. No te olvides que precisamente Corinto, de ahí sale una palabra, una expresión, corintizar, que implicaba vivir libremente en tu sexualidad como tú querías. Tanto así que en el templo, no el templo cristiano, sino en los templos que estos hombres construían, las sacerdotisas eran en la mañana y eran prostitutas sagradas en la noche. Imagínate la vida que llevaban, incluso lo contaminado que estaba la religión. En vista del trágico ejemplo de Israel y el inherente peligro de flirtear con la tentación, Pablo advierte seriamente a los cristianos corintios y les manifiesta lo que ellos no deberían permitir en su vida y al mismo tiempo lo que ellos deberían considerar en su vida. Me temo que muchos cristianos hoy en día quizás consideran algunas cosas, pero se están dando ciertas libertades. Se permiten muchas cosas en privado, en secreto, que no lo sepa mi esposa, que no lo sepa mi esposo, que no lo sepan mis padres, que no lo sepa el líder de la célula, y se dan ciertas libertades que realmente ensucian el testimonio de Cristo. Este es un consejo que alcanza hasta nuestros días si realmente nosotros deseamos llevar una vida donde el Señor sea glorificado. Así que antes de empezar el estudio, voy a pedirte que me acompañes en unas palabras de oración y pedirle al Señor sabiduría para escuchar su voz hoy. Padre, te pedimos en esta mañana que seas tú hablando a lo profundo de nuestro corazón. Señor, yo me pregunto, semana tras semana predicando, semana tras semana escuchando el Evangelio, ¿estamos madurando en tu palabra? ¿O es una costumbre venir a la casa de Dios? ¿O es una religiosidad la cual vivo que simplemente me dice en el calendario que día domingo toca ir a la casa del Señor? Señor, tan necios somos y nuestro corazón es tan engañoso
que pensamos que así como podemos sacarle la vuelta a los padres o a la pareja o al esposo o la esposa, así lo podemos hacer contigo y nos equivocamos. Padre, ten misericordia de nosotros. Habla a la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos decimos. Vamos en primer lugar, entonces, lo que no debemos permitir en nuestras vidas. Una vez más, le hablo a cristianos, le hablo a creyentes, a quienes dicen que son hijos de Dios, a quienes dicen que son la iglesia, a quienes dicen que son discípulos de Jesucristo. A ellos yo les estoy hablando esta mañana. Lo que nosotros no deberíamos permitirnos en nuestra vida. Primero, no caer en idolatría. El versículo 14, que precisamente Pastor José Miguel leyó, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mira Pablo hablando con un tremendo amor, le dice: amados míos. Se ubica en su corazón cercano al corazón de la congregación. Porque un buen padre, un buen pastor sabe amar a los suyos. Amados míos, y les da un mandato. Esto no es un consejo. El huir está en forma imperativa. El imperativo siempre es un mandato. No es que si quieres lo haces, sino debes hacerlo. Huir de la idolatría. Pero el versículo 14 inicia con una expresión. Mira ahí en tu Biblia. El versículo 14 inicia con una expresión. Por tanto. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice por tanto? Esta expresión se refiere a que Pablo está diciendo, en resumen, por todo lo expuesto. Ahora, ¿qué había expuesto Pablo? Está del versículo 1 al versículo 13 de este capítulo 10. ¿Cuál es el título del capítulo 10? Míralo en tu Biblia. Amonestaciones contra la idolatría. Es decir, Pablo les estaba hablando acerca de que su corazón se había inclinado hacia cosas terrenales y se había desviado de una correcta relación con Cristo Jesús. Amado, cuando tu relación con Dios falla, yo te aseguro, todas las áreas de tu vida van a fallar. Tu área emocional, tu área sexual, tu área económica. Todas las áreas de nuestra vida fallan cuando en primer lugar sacamos a Cristo del centro de nuestro corazón. La principal expresión religiosa en Corinto era la idolatría. Existían varios templos paganos en la ciudad y eran muy populares estos lugares. Se daban tremendas bacanales, claro, empezaban con almuerzos, desayunos tan grandes, invitaban a la comunidad, ahí iban algunos pseudocristianos, participaban con ellos y terminaban con una lujuria terrible. Incluso a las estatuas de madera o de piedra se les daba crédito por solo cosas que Dios puede hacer. Por ejemplo, si había un buen clima, iban y adoraban a su imagen por el clima que les ha dado. Si alguna madre podía engendrar, una mujer podía engendrar, traía a luz un niño, entonces también iban y adoraban a sus imágenes porque les ha dado la facultad de ser padres. Si tenían buena cosecha, adoraban a sus dioses por la buena cosecha. Cosas que solo Dios puede hacer porque Dios es el dador de la vida. Y amados, la idolatría sigue siendo un gran problema hoy, pero se manifiesta de formas diferentes. Claro, hoy en día no hay esos templos donde se hacen bacanales y uno va y participa. Ya no hay esa clase de templos, pero hay otro tipo de templos, entre comillas, donde se vende cosas que no son correctas y a veces hay creyentes participando en esos lugares. La idolatría también se da cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, si no está nuestra confianza en el dinero, en las personas, en mi propia experiencia. Mira, confiar en cualquier cosa que no sea Dios es idolatría. Es idolatría. Quizás va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero yo confío plenamente en Dios. No confío primero en mi esposa o en mi hija. Mi primera confianza está en Dios, que Él va a guardar a mi familia. Porque sé qué lugar tiene Cristo en mi corazón. Nuestros ídolos modernos son aquellos símbolos de poder, placer, prestigio que tanto abrazamos y nos cuesta ceder. Pablo menciona varias veces la idolatría. ¿Por qué?
¿Por qué Pablo viene hablando capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10? Vamos a ir a la segunda carta de Corintios en unos meses y Pablo sigue hablando de la idolatría. ¿Por qué? Lee lo siguiente en pantalla. Porque el corazón es una fábrica de hacer ídolos. Por eso nosotros nos rendimos mayor adoración, que es amor, compromiso, a quien toma el trono de nuestro corazón. Y hay hombres que su ídolo es su esposa, hay mujeres que su ídolo es su esposo, que en máxima reverencia le guardan al jefe del trabajo y al final a Dios colocan a un lado. Permíteme hacer una pregunta aquí. ¿Qué ídolo en tu corazón pelea contra el señorío de Cristo? No, pastor, no hay nada que... Dios está en primer lugar. ¿Seguro? ¿Dios está en primer lugar en tu agenda? Es decir, ¿tú sabes que los domingos es el día del Señor y vienes a adorar al Señor? ¿Tú sabes que en el día tienes que tener un tiempo para buscar el rostro de Dios a través de su palabra? ¿Lo tienes? ¿Tienes ese tiempo de devocional, de búsqueda del Señor? Porque si no, no me vengas a decir que Dios tiene el primer lugar. Tu pareja, el dinero, tu ego, tu familia, tu trabajo podrían estar ocupando el lugar que solo le corresponde al Señor. Y mira, tan engañoso es el corazón que nosotros empezamos a fabricar a Dios a nuestra manera. Creemos en un Dios que no nos comprometa, en un Dios que no nos incomode, en un Dios que si está más lejano, mejor. Pero perdóname, ese no es el Dios de la Biblia. J.C. Ryle dijo lo siguiente: cuidado con fabricarte un Dios propio. Un Dios lleno de misericordia, pero no justo. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero un infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo. No es el Dios de la Biblia. Y amados, me temo con todo el corazón que mucha gente que asiste los domingos a la iglesia cree ser cristiana, pero no lo es. Porque han creído en el Dios que ellos mismos han fabricado. Si tú crees que puedes pecar abiertamente y después decir Dios perdona, pues, ¿acaso la Biblia no dice que Dios es amor? Entonces Dios perdona. No es el Dios de la Biblia. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. Pero la Biblia también me dice que Dios es santo y justo. Así que producto de nuestros pecados habrá consecuencias. ¿Dios perdona? Dios perdona. ¿Dios restaura? Dios restaura. Pero habrá consecuencias de nuestros pecados. Ryle creo que lo ubica muy bien, que hay muchos cristianos que siguen fabricando un Dios a su tamaño, un Dios que no nos compromete. Pensamos que podemos amar y adorar a Dios cuando Él es lejano. Amar y adorar a Dios cuando Él no está inmerso en mi vida diaria. Incluso hasta le damos ciertas áreas de nuestra vida a Dios. Hay otras áreas, no, discúlpame Dios, en estas áreas yo soy el Rey, Señor. Yo estoy sentado en el trono, tú no tienes ese lugar. Muchos construyen un Dios personal a su gusto. Estoy seguro de que si cada uno de nosotros nos hiciéramos un electrocardiograma espiritual, en el resultado saldría la imagen de qué o quién ocupa el lugar que solo Jesús debería tener en nuestras vidas. Cuando era joven, mi ídolo era el fútbol. Y yo lo he dicho muchas veces aquí. Yo era capaz de no asistir a una reunión celular, no venir el domingo a la iglesia, si jugaba el mejor equipo del mundo, la U. Y no asistía. Y no venía. ¿Por qué? Porque la U iba a jugar. Y es fácil, amados. ¿A quién le pertenece mi corazón? Entonces, en mi agenda, en la agenda que cada uno de nosotros tenemos, se evidencia quién reina en nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Y me temo que hay cristianos que están sirviendo a dos señores. Algunos le están sirviendo más a su trabajo
Y mira, la bendición de Dios de darte un trabajo te roba la bendición de estar con Dios. O esa bendición te roba el privilegio de estar con tu familia, etc. Amados, es tiempo de despertar espiritualmente hablando. Y podría ser que nosotros no tenemos ídolos de yeso, de madera, de piedra, pero tenemos otra clase de ídolos en el corazón, que han ocupado el trono que solo le corresponde al Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo le dice que no debemos permitir es la idolatría. Lo segundo es no caer en un sincretismo. Los versículos del 19 al 21, ¿qué nos dice? Si me ayudan ustedes, por favor, lo ponen en pantalla. 2, 3. ¿Qué digo pues? Antes digo, quizás alguno pregunte, pero pastor, el sincretismo, mira, te lo voy a decir en palabras simples. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Así de simple. Eso es sincretismo. En estos versículos, Pablo se refiere particularmente al participar de lugares donde no le agrada al Señor que un creyente esté. Y claro, todo eso es tomado como idolatría, porque estoy satisfaciendo mi carne, satisfaciendo mis gustos por encima de los principios bíblicos. ¿Debería un cristiano estar en un ambiente donde se practica la idolatría? No. Pero ¿debería también un cristiano estar en un lugar donde abiertamente se practica el pecado? Tampoco. ¿Cuántas veces he hablado con jovencitos que me dicen, pastor, yo voy a una discoteca pero no tomo? Es lo mismo que yo le diría, yo voy a un lugar donde se coquetea con mujeres, pero a ninguna le hablo. La pregunta simple es, entonces, ¿qué haces ahí? Y hay muchos creyentes, amados, que así están viviendo durante la semana. Con los mismos labios que alaban a Dios, con esos mismos labios a veces dicen cosas que son incorrectas. Con sus mismos cuerpos que vienen a adorar y levantan las manos el domingo en la iglesia, esos mismos cuerpos lo entregan al pecado durante la semana. Este corazón que decimos que Dios reina, se lo podemos entregar a un hombre inconverso, a una mujer que no ama a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Amados, no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Yo no debería estar en un lugar donde jamás un creyente debe estar y yo pueda poner en riesgo la reputación de Cristo. Fue interesante un día, viajé a Tacna y había sido invitado para predicar y conocí a un pastor ahí y él me movilizaba en su coche y su auto era muy bonito. Y yo le dije, oye, qué bonito es tu carro. En Trujillo ya te hubieran levantado los espejos. Y fue interesante lo que él me dijo. Me dijo, ¿sabe qué, pastor? Todo lo que ha venido a mi vida ha venido de Dios. Y yo le he dicho al Señor, Señor, nunca permitas que este carro esté parado fuera de un lugar donde un creyente nunca debe estar. Que este carro, aún este carro, que no tiene sentimientos, yo lo puedo usar para la alabanza y la gloria de Jesucristo. Y pastor, siempre vas a ver este carro ubicado, estacionado, donde un creyente debería estar. ¿Qué es sincretismo? Porque de repente algunos todavía se quedan en el punto de no caer en un sincretismo. Mira lo que es sincretismo. Es un término empleado para referirse a la fusión de dos o más tradiciones, creencias religiosas o ideas filosóficas que no guardan una coherencia sustancial. Es decir, que un cristiano practique cosas que el mundo hace y que la Biblia llame pecado. Y me temo que hay muchos cristianos que han caído en sincretismo.
que las prácticas que tienen a solas, que las cosas que consultan en internet, que las conversaciones que pueden tener con un amiguito por aquí, una amiguita por allá, que compartir fluidos y situaciones de vida les está llevando a vivir un sincretismo. Amado, no puedes adorar al Señor el domingo y vivir como quieres de lunes a sábado. Eso sería presentar un fuego extraño al Señor. El Señor lo aborrece. Y es más, el Señor, yo me estoy guardando porque el Señor es más duro. El Señor diría, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así que si tú crees que puedes ser un creyente tibio y asistir a la iglesia y agradar a Dios, te equivocas. Te equivocas. Tan engañoso es tu corazón que te terminó engañando a ti mismo. Vienes a la casa del Señor, alabas, adoras, pero de lunes a sábado vives como quieres en el trabajo, vives como quieres, escuchas cualquier tipo de música, vas a cualquier tipo de fiesta, no tienes sabiduría para tomar decisiones. Ejemplos de sincretismo. Dices creer en Dios. No, yo sí creo en Dios, Dios existe, pero venera santos. Entonces Dios no es suficiente. Dios necesita la ayuda de ciertos santos para que se pueda cumplir lo que yo estoy orando o rezando. Orar al Señor por alguna enfermedad en casa, Señor, danos salud, por favor, pero te colocas un guairuro, a los hijos los haces pasar por el cuy. ¿Eso pasa o no? Mira, ¿sabes qué? Mejor llama al pastor, que oren los ancianos, y ese cuy que invítale al pastor. Eso sería mejor, perfecto, ¿eh? Pero a otro pastor, porque yo sí paso con el cuy, ¿eh? Tener elementos de protección en casa. No, pastor, mi casa está protegida. ¿Por qué? Porque tienes una Biblia abierta así, y si es más grande, mejor en la sala así. Y basta que tú abras así, todito el polvo que sale. ¿Usted lee su Biblia? No, es que es mi protección. Amados, la Biblia necesita estar en la mente y en el corazón, no de decoración en la casa. Usar una herradura en la puerta, cuelgazón ruda, penca sábila. Hasta la penca sábila el choro se lo va a llevar, te lo aseguro. Algunos ponen la calavera del tío Juanito ahí, el tío Juanito. Ya se murió. ¿Qué te va a cuidar el tío Juanito? Ya se murió el tío Juanito. Pero mira cómo está nuestra mente. Y practicamos este sincretismo. Y decimos amar a Dios. Y decimos adorar a Dios. Cuando negocio los principios del reino de los cielos, por lo que mi corazón le apetece o mi mente anhela, estoy ocultando mi identidad en Cristo. ¿Y por qué hablo con esta firmeza a los cristianos? Escúchame bien. Porque, amado, lo voy a decir con mucho amor y respeto. Si tú quieres vivir en tu pecado, es más fácil, mejor no venir al templo, no ir a una célula, no asistir a la iglesia, para que no contamines a otros. Lee lo siguiente en pantalla. La vida contaminada de un cristiano carnal infecta la vida de otros cristianos. Cuidado con ser de Cristo, pero venderte para el equipo enemigo. Y me temo que hay muchos cristianos así. Ahora, yo no estoy diciendo, no peques nunca, amado. Yo también peco. Pero una cosa es tropezar en el camino y estás peleando por agradar a Dios, y otra cosa es que ya te deleitaste en tu pecado y lo estás practicando. Vives cosas muy solapadamente, te guardas algunas cosas que vives, no te gusta la rendición de cuentas, claro. ¿Y qué te va a gustar el discipulado, rendir cuentas? Porque tú sabes que hay cosas en tu vida que no están caminando bien. Entonces, esa frase cliché, no me gusta que se metan en mi vida. Eso dile al médico. Cuando te sientas enfermo, dile al médico, no me gusta que se metan en mi vida. ¿Lo harías? Lo dije en el primer culto y lo voy a decir en este culto. Y con amor y respeto, amados. Me considero un hombre que no soy irrespetuoso. Que no entro en debates para faltarle respeto. Y lo digo con mucho amor.
Si tú eres una persona que asiste a la congregación y has decidido en tu vida pecar abiertamente, como pastor yo te invito, ya no vengas. No vengas. Porque ya decidiste vivir de una manera opuesta al plan de Dios. Entonces estás perdiendo tu tiempo asistiendo aquí. ¿Para qué asistir 2 horas el domingo? ¿Para satisfacer a tu esposa? ¿Para que tus hijitos vean que vienes? ¿Para que tu mamita ya se esté tranquila de que estás yendo a la célula? Estás perdiendo tu tiempo. Porque ya decidiste, has propuesto en tu corazón contaminarte con lo que este mundo ofrece. Anda, ensúciate, y cuando ya te des cuenta, como el hijo pródigo, en qué cosas has caído, de comer comida de cerdos, cuando Dios te ofrecía su mesa, puedes volver con marcas, heridas, cicatrices. Que Dios te va a perdonar, Dios te va a perdonar. Que Dios te puede abrazar, Dios te va a abrazar. Que Dios te va a restaurar, Dios te va a restaurar, pero hay consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias las tendrás que cargar toda tu vida. Cristianos carnales que se dejan guiar por lo que el mundo practica, jóvenes que tienen intimidad sexual sin ser casados, viviendo de una manera opuesta a lo que Dios dice. Jóvenes que tienen relaciones sentimentales con gente que no ama a Dios. La palabra es clara: no os unáis en yugo desigual. Matrimonios que ensucian su celebración. Mira, invitan al pastor para que predique, para que ore por el matrimonio, por esa boda, y terminan después en una borrachera. ¿Eso agradará a Dios? La hipocresía barata de una apariencia dominical, solo porque en la iglesia o en el templo sí manifiestas expresiones cristianas, cristianoides, diría yo. Hola varón, hola hermanita. Quizás tus redes sociales hablan de Cristo, pero tu corazón apesta a pecado. Y Dios pesa y mide los corazones. Y ojo, hermanos, con lo que voy a decir. Podría ser que tú estás promoviendo actividades paganas en tu casa, en tu vida. ¿Cuántas veces he escuchado esta expresión? Pastor, el mundo ya ingresó a la iglesia. Ya, pastor, son los últimos tiempos. El mundo ha ingresado a la iglesia. Yo más bien le preguntaría a esas personas, ¿el mundo ha ingresado a tu corazón? Porque que yo sepa, el mundo no ingresa a la batería, ingresa al bajo, se mete al piano. El mundo se mete en nosotros. Y que yo sepa, tú y yo somos la iglesia. Entonces, si alguien dice, el mundo ha ingresado a la iglesia, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿el mundo está en mi corazón? Todo lo que le apetece a este mundo, prácticas totalmente abiertas, fuera de los planes de Dios. Permíteme ir un poco más allá. Y ruego atención, por favor. ¿Está usted llevando una doble vida? ¿Aparenta ser hijo de Dios el domingo, pero vives como un hijo del diablo durante la semana? ¿Tienes una relación sentimental con alguien que no es hijo de Dios o hija de Dios? Porque es simple, amados. Es simple. Si tú estás con una persona que ama a Dios y es creyente genuino, digámoslo así, tu suegro será el Señor, porque es una hija de Dios. Pero si estás en una relación con alguien que no ama a Dios, tu suegro es Satanás, porque es del reino de Satanás. Estás llevando una doble vida. Has engañado bien a tus pastores, a tus líderes, pero a Dios no le podemos engañar, amados. Como seguidores de Cristo debemos darle toda nuestra lealtad. Lo tercero que Pablo nos dice que no debemos permitir es no provocar a Dios con nuestra desobediencia. Versículo 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mira, Dios nos ama tanto que nos cela con un amor santo. Ahora, no es ese celo de un adolescente enamorado, ¿no? De que lo ve conversando con otra, ya no quiero, ya terminamos, ya se acabó ya. O sea, un celo que no tiene fundamento, o celos enfermizos de muchos adultos.
que basta ver las noticias, que por celo la mató, por celo le prendió fuego. Mire ese celo enfermizo. Pero es distinto el celo de Dios. Él nos cela con un amor santo, un amor de compromiso. Y amados, que yo sepa, cuando hay un compromiso serio de amor, hay principios y códigos que no podemos saltar. Cuando a un hombre le interesa realmente una dama, la cela con sus ojos, con su mente, con su corazón. Yo sé que algunos varones dicen, pastor, yo no soy celoso. Ya, hermanito, ya, no eres celoso. Tú dices que no eres celoso. Todo varón cela a su dama. Con sus ojos, con su mente y su corazón. ¿Por qué? No porque habla de exclusividad. Pastor, ella es mi propiedad privada. No va por ahí el asunto. Sino porque la anhela para sí. Es decir, hay un amor, hay un deseo, hay respeto, hay valoración. Si un hombre puede tener celos cuyo amor es imperfecto, imagínate el amor de Dios que nos ama con un celo santo. Imagínate. Si nosotros celamos a nuestros hijos. Justo ayer estuvimos hablando de mi hija Elisheva. La primera vez que llegó a casa con decir, papá, hijita, ha llegado un compañerito nuevo al salón. ¿Ya? Ajá. ¿Dónde vive? Perdón, ¿cómo se llama? Hijita, ¿no? Hay un celo natural. Amados, Dios nos cela con un celo santo, es decir, quiere lo mejor para nosotros. Y no quiere compartirnos con el mundo. ¿Por qué coquetear con lo que el mundo ofrece cuando sé que voy a despertar el celo santo de mi Señor? Mira en pantalla lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, el Señor espera tener contacto con nosotros. El Señor desea tener tiempos a solas, Él y tú, Él y yo, esos tiempos especiales, tal cual como una pareja cuando empieza su primera relación, de mirarse a los ojos, de no hablar nada, solo contemplarse el uno al otro. Que tú la puedes ver a ella y decir, qué hermosa eres, qué bella eres. Ella lo pueda mirar a él y decirle, tú, qué buena gente eres, ¿no? Eres muy buena gente, ¿no? Así me decía Sonia tú, ¿no? Mala eres. Amados, Dios nos cela porque Él nos quiere para Él. Por algo Cantares dice, mi amado es mío y yo soy suyo. Mira una vez más el versículo 22. Estamos en 1 Corintios capítulo 10. Mira una vez más el versículo 22. ¿Por qué Pablo al final lanza una pregunta media extraña? Dice el versículo 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? Y mira la siguiente pregunta, ¿somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Por qué Pablo lanza esta pregunta? ¿Sabes por qué? Porque el celo del Señor no se va a quedar de brazos cruzados. Él no va a compartir nuestra vida con alguien. Y Él va a juzgar la actitud de todos los que Él ama. Yo sé que algunos pueden decir, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece esto. Tú puedes tener tus propios pensamientos, pero mi vida tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Lee lo que dice la palabra aquí en pantalla. Cuando un versículo bíblico contradice mis criterios, entonces evalúo mi corazón y mis ideas. Jamás evalúo mi Biblia, porque esta es la palabra de Dios. Y amados, si Dios lo ha dicho, así no me guste, así no me parezca, así yo no lo considere, tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Hemos visto en primer lugar lo que no debemos permitir: caer en idolatría,
caer en un sincretismo y no provocar a Dios con nuestra desobediencia. Ahora, en segundo lugar, veamos lo que nosotros deberíamos considerar en nuestros caminos. Lo primero, considerar la enseñanza bíblica. Considerar la enseñanza bíblica. Versículo 15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahora, recuerda que la iglesia de Corinto se creía la superiglesia, la que tenía todos los dones, la que tenía todos los maestros, se creían que era la mejor iglesia de su entonces. Entonces Pablo, de cierta manera, le está diciendo: ustedes que todos lo saben, juzguen entonces lo que yo estoy diciendo. Evalúenlo a la luz de la palabra de Dios. Amados, debemos estar prestos a escuchar el consejo bíblico. Es más, yo quiero pedirle un favor a la congregación. Si tú pides consejería pastoral, pero vas a ir a la consejería pastoral para que al final salgas haciendo lo que tu corazón dicta o lo que tú quieres hacer, ahórrate 2 horas, ahórrate 3 horas. Y por favor, hazle ahorrar ese tiempo al pastor también, que puede atender a otras personas que sí desean obedecer. Porque un pastor lo que va a hacer es abrirte la palabra. No te va a hablar de su experiencia personal, de qué le fue bien. No, el pastor te va a guiar a la luz de la palabra. Si no estás dispuesta a sujetarte a la palabra, no pidas consejería. Es interesante que cuando venimos a la casa del Señor, algunos evalúan y hasta preguntan qué pastor va a predicar. ¿Quién va a predicar hoy día? ¿Sabes quién va a predicar hoy día? ¿Por qué haces esa pregunta? O sea, porque si predica A, si vienes, si predica B, te vas a casa. Y ojo, ahora ya no pasa, pero sucedía que llamaban por teléfono a la iglesia y preguntaban: disculpe, el domingo ¿quién va a predicar? Llamaban. Y nosotros le habíamos dicho a la secretaria que diga: el Señor va a dar su voz, su palabra, a través del siervo que toque. ¿Por qué hacer diferencia entre un siervo y otro? Amados, la actitud correcta, que yo sepa, el mensaje es lo que transforma, no el mensajero. El mensajero puede ser cualquiera, pero es el mensaje lo que transforma el corazón. ¿Con qué corazón vengo a escuchar la palabra de Dios? Incluso oramos por el pastor que va a predicar. Señor, usa al pastor que va a predicar. Señor, que sea clarito con el mensaje. Amados, debe cambiar nuestra oración. Ora por el pastor, sí es necesario, pero nuestra oración debería ser: Señor, hoy ayúdame a obedecer lo que tu palabra quiere decirme. Claro, nos es fácil orar por el que está al frente, pero no oramos por nosotros. Yo estoy seguro que muy pocos oran así: Señor, hoy es tu día, hoy voy a ir a tu casa, ayúdame a ser obediente al mensaje que yo voy a escuchar. Pablo les llama a ser sensatos, prudentes. Y amados, lo he dicho anteriormente, no es suficiente no pecar. El cristiano también debe cuidarse de ser imprudente. Y voy a usar el mismo ejemplo que usé esa vez. Que yo esté en una habitación a solas con una mujer no es pecado, pero es imprudencia. Porque soy un hombre casado, porque soy un siervo del Señor. Diferente es en una consejería, porque quizás... ¿Y las consejerías, pastor? Lo hacemos en la iglesia, en la oficina. Yo no acepto consejerías, delivery, a casas, nada, en la iglesia. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, las oficinas pastorales tienen ventanas grandes, por donde pueda ser visible, por un lado y por el otro lado. Pablo nos llama a ser sensatos, prudentes. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente en pantalla. Porque las mejores prédicas no se escuchan. Las mejores prédicas se ven. Así que vivamos el Evangelio. Hay personas que llegan a Cristo no porque escucharon un mensaje, sino porque vieron el mensaje a través de una persona y dijo: mira, yo quiero un matrimonio así como ellos. Yo anhelo la vida de que ese hombre, mira, a pesar de las cosas que le ha tocado vivir, siempre hay una sonrisa en sus labios, siempre hay gratitud al Señor. Yo quisiera llevar la vida que él vive. ¿Quién es un insensato?
Bueno, aquel que es falto de sensatez, tonto, fatuo, alocado, loco, desatinado, imprudente, irreflexivo, irresponsable, inconsciente, irrazonable, necio, temerario. Solo eso es un insensato. Aquel que no piensa, aquel que no razona, aquel que no evalúa, aquel que no mira con los ojos de Dios. Y lee lo siguiente en pantalla. Uno es insensato cuando termina haciendo lo que uno piensa y siente hacer. Y cuando no obedece, obviamente, la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. La insensatez es un peldaño anterior al pecado. Si el pecado está allá y yo soy insensato, ya di un paso, estoy más cerca a cometer el pecado. Uno no peca por falta de instrucción, sino por desobediencia. Uno de los mejores consejos que recibí fue de un buen amigo pastor, que él me dijo lo siguiente, y escuchen bien casados, él me dijo lo siguiente, porque ya me iba a casar, y él me dijo, Daniel, el día que tú hables con una mujer más que con tu esposa, ya estás camino al adulterio. La mujer con la cual más te comuniques, más hables, más te relaciones, debe ser tu esposa. Porque si hay otra mujer con la cual tú te estás comunicando más, relacionándote más, ya estás camino al adulterio. Y ten cuidado. Pero me temo que en la iglesia puede haber muchos insensatos que no están evaluando consecuencias, que viven solo lo que su corazón en el momento les dicta, los que les nace hacer, etc. Voy a dar un ejemplo. Esto es un ejemplo. Vamos a decir que mi debilidad es el alcohol. ¿Qué hago yo en lugares donde se extiende alcohol? Yo recuerdo que un amigo mío ya no está en la congregación, ahora está en otra congregación. Él me decía, Daniel, la combi me deja aquí, en esta esquina me deja, y mi casa está a media cuadra. Para ir de donde me deja la combi a mi casa, tengo que pasar por el bar por donde yo muchas veces he tomado, y literalmente muchas veces hasta me han llevado cargado a casa porque él fue un alcohólico. De ese mundo Dios lo sacó. Y él me decía, yo he decidido en mi corazón, yo bajo aquí y yo prefiero dar toda la vuelta a la manzana. Toda la vuelta a la manzana. Para llegar a mi casa, pero no pasar por ese lugar por donde yo muchas veces caí. Con amigos y hasta solo. Claro, para alguien que mira de afuera dirá, qué tonto, ¿no? Qué torpe, qué pase nomás. Es fuerte. Aquel que piensa que es fuerte, cuidado que no resbale. Y amados, y yo le decía a él, mira, si tú has decidido caminar tanto, lo estás haciendo para la gloria de Dios, porque quieres cuidar tu corazón. Pero me temo que a muchos cristianos les falta discernimiento. Mirar cada situación con los lentes de Dios. Discernir es la habilidad de pensar y actuar bíblicamente. Yo tengo que pensar, ¿esto le agradaría a Dios? ¿Jesús haría esto en mi lugar? Rápidamente tengo que pensar, ¿esto le agradaría a Dios? Si alguien me invita a algo, a algún lugar, a beber algo o a hacer alguna cosa, ¿esto le agradaría a Dios? ¿Dios sería glorificado en esto? ¿Que esto sepa mi esposa y mi hija sería una bendición? Rápidamente yo tengo que pensar en todo ello. No como mis emociones. Amados, yo no confío en mis propias emociones. Yo, Daniel Alcántara, pastor de esta congregación, no confío ni en mi propio corazón. Por eso es que cada día yo tengo que estar a mi corazón diciéndole, tú tienes que obedecer la palabra. Lee lo siguiente en pantalla. Tenemos mucho conocimiento, pero muy poca sabiduría. No solo debemos estudiar la palabra, también debemos vivir la palabra. Yo conocí un delincuente terrible, conocía mucha Biblia, porque cuando yo le hablé un par de veces, incluso una vez le dije, mira, la palabra de Dios en Juan 3:16, me decía, porque de tal manera amó Dios, él lo recitó de memoria.
Podemos tener mucho conocimiento, pero muy poca sabiduría. Considero la enseñanza bíblica. Amados, los ojos están en todo lugar. Ya sean ojos que nos miran para aprender o ojos que siguiendo nuestro ejemplo van a caer. En la semana, ahí está Sonia, mi esposa detrás, Sony me dijo, ¿sabes qué, amor? Anda, compra un par de cuadernos, por favor, para Elisheva. Y digo, pero ya le hemos comprado todos sus útiles. No, lo que pasa es que su tomatodo lo ha puesto en la mochila, se ha derramado el tomatodo y algunos cuadernos ya se bañaron. Uno como varón, pero se pueden arreglar. Saqué los cuadernos, claro, los cuadernos estaban así, ¿no? Más abiertos, las hojas así, terribles, tan mojadísimas. Mi esposa lo dejó al sol, nada, ya estaban terribles los cuadernos. Entonces, tuve que ir a la librería donde habíamos comprado anteriormente. Y como muchos varones llegué pues a comprar y lo tuve que llamar a mi esposa para decirle ¿qué tenía que comprar? ¿Qué era? No, esto, ya sé. Y no lo encontraba, ese cuaderno de 3 líneas, no lo encontraban, cuaderno de 3 líneas. Y me acerco a una señorita y le digo, disculpe, ¿me puede ayudar? No encuentro el cuaderno de 3 líneas. Me miró, me sonrió y me dijo, por aquí. Siguió, yo la seguí, volteó, me sonrió, yo le sonreí, la seguí, se paró, me dijo, acá están, ¿de qué color? Es para mi hijita, dama, ya. Tenga, pastor, ahí está. ¿Me ha llamado pastor? Y me dijo, ¿cómo me ha reconocido? Me miré, un polo, no decía ningún versículo bíblico mi polo. Y me dijo, porque yo voy al arco, pues voy a la iglesia, pastor. Yo honestamente no lo ubicaba en ese momento. Pero amados, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese estado ahí en una relación indiscreta o en una conversación en celular de una manera no debida? ¿Qué testimonio podemos dar a otros? Yo, con mi manera de vivir, pongo en riesgo la reputación de Cristo y de su iglesia. Porque los que rodean van a decir, así son los cristianos. Así son los de esa iglesia. Amados, consideremos el consejo bíblico, la enseñanza bíblica. Segundo, consideremos el privilegio que tenemos en Cristo. Dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El propósito de Pablo aquí en referirse a la Santa Cena era el de fortalecer su argumento que hay un solo Dios a quien nosotros servimos y nuestro corazón no se puede compartir con otro Dios. Mi padre una vez dio un tema que a mí me dejó impactado acerca de las dobles lealtades. Y a mí me dejó impactado su tema. Él hablaba de los matrimonios y a veces cómo tenemos dobles lealtades en el corazón. Un cristiano no debería tener una doble lealtad. Un cristiano debería ser leal solo a Cristo Jesús. Y cuando yo le soy leal a Cristo Jesús, todo lo demás va a estar en orden. Tu matrimonio, tus finanzas, tu sexualidad, todo estará en orden. Es interesante que Pablo acá en el versículo 16 hace 2 preguntas. Y en las 2 preguntas usa la palabra koinonía. Mira la primera pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? La segunda pregunta. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Koinonía es una palabra que significa comunión, participación, compartir, compañerismo, estar cercanos, para mostrar lo que la Santa Cena representa. Estamos en unidad con Cristo. Esto implica una relación íntima con el Señor. Así que cuando pecamos deliberadamente, escúchame bien por favor, cuando pecamos deliberadamente, estás pecando en el rostro de Dios. Es tal cual que tu esposa esté aquí y tú le estás siendo infiel en la misma habitación con otra mujer. Lo mismo, y tu esposa ya al costado. Porque los ojos de Dios están en todo lugar. Pablo había entendido muy bien esa relación íntima con el Señor, que él entendía que donde él estaba la presencia del Señor. Por eso que en Gálatas 2:20 él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo entendió muy bien que su vida le pertenecía al Señor. Amados, cuando participamos de la cena del Señor, nosotros reconocemos que recibimos los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo: salvación, perdón de pecados, adopción, justificación, santificación, tantas bendiciones recibidas en Cristo Jesús. Así que cuando pecamos, menospreciamos la persona y la obra de Jesucristo. Y lo tercero y último que Pablo aquí nos dice para considerar es la unidad obtenida en Cristo. Es decir, Cristo ha levantado un pueblo para que ese pueblo esté unido, se ame, se cuide y sean una familia. Yo no me contento si a mi esposa le va mal con tal que a mí me vaya bien. Si a ella le va mal, a mí me fue mal. Porque estamos unidos. Somos una familia. Dice el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El concepto incluye un íntimo compañerismo entre todos los que participamos de la cena del Señor, es decir, entre todos los creyentes. Amado, tú te das cuenta que cada vez que nos reunimos, ya sea en una célula, ya sea en vigilia, en oración, en adora o aquí en los cultos, tú te has dado cuenta que debería haber un tremendo compañerismo entre nosotros, que nuestros corazones deberían estar cercanos y no debería haber aquí algún corazón que está distante de otro. Que yo tengo algo que no me permite mirar al hermano de allá y tengo algo que rechazo a la hermana de allá. Amados, eso no debería haber en el cuerpo de Cristo. Eso lo puedo creer en el mundo. Eso lo puedo creer en el Poder Judicial, eso lo puedo creer en la policía, eso lo puedo creer en el Congreso, pero en la iglesia es diferente. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Por eso es que la advertencia es muy seria. Lee lo siguiente en pantalla. La iglesia no es un conjunto de individuos que estamos separados, sino un cuerpo de discípulos de Jesús. La iglesia no es un lugar al cual yo asisto, sino una familia a la cual yo pertenezco. Y deberíamos mirarnos como tal, con respeto, con amor, con compañerismo. Así que cuando rompemos la unidad que Cristo ha ganado y cimentado para nosotros, porque nosotros no podemos promover la unidad. Nosotros lo único que podemos hacer es vivir en la unidad que Cristo ha desarrollado para nosotros. Y cuando no queremos vivir en esa unidad, menospreciamos la obra de Jesús. Somos diferentes, pero somos uno solo en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, un mismo bautismo, una fe, un Señor. Mira, algunos prefieren venir a la iglesia con pantalón de vestir, zapatos y camisa. Perfecto. Pero hay otros que prefieren venir con polo, jean y zapatillas. ¿Quién está mejor delante de Dios? Es igual, amados. Hemos decidido cada uno en su forma vestirse con decoro. Algunos preferimos peinarnos raya al costado, otros raya en medio, ahí en Cantares capítulo 3, versículo 6, ahí, así. Pero con decoro, se peinan y venimos a la casa del Señor. Algunas damas prefieren venir con falda, otras damas con pantalón. No podemos decir que una está más agradable delante del Señor que otra. Las dos es igual su relación con el Señor. A algunos hermanos les gusta funky, música fuerte. A otros les gusta Steve Green, música muy quieta. Igual a nadie le gusta Corban ya, pero bueno, no importa. Pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Lee lo siguiente en pantalla. Dios no quiere uniformarnos para ser igualititos. Dios quiere unificarnos, tener un mismo sentir y un mismo corazón. Voy terminando. La Biblia como manual de vida nos da principios, consejos, advertencias para vivir de tal forma que agrademos el corazón de Dios. Y voy haciendo un resumen del mensaje. Lee lo siguiente en pantalla. Aunque tenemos ídolos distintos, todos tenemos, ¿qué dice? La misma raíz del problema. Nos cuesta sujetarnos a la palabra. Mira, puede ser que tú estés en pornografía,
Puede ser que estés en una relación que no agrada a Dios, puede ser que estás en chismes, puede ser que estás en alcoholismo, puede ser que estás en un mundo de mentiras, lo que sea. Todo ello, su problema radica en el corazón. Un corazón que no se sujeta a los principios de la palabra de Dios. Pero también quiero hablarles a mis hermanos que están peleando y luchando por mantener una integridad. Hace un tiempo atrás, hablé con una pareja en la oficina y precisamente ellos están acá, los veo, están casi a mi mano derecha. Qué lindo fue escuchar a una esposa decir una expresión de su esposo. Estábamos hablando de diversas cosas. Ella dijo lo siguiente: pastor, de verdad no conozco un hombre más íntegro que él. No conozco un hombre más íntegro que él, dijo. Y eso a mí me dejó impactado. O sea, mira el testimonio de él en la casa, al punto que su esposa puede decir, él es el hombre más honesto que conozco en mi vida. Así que yo sé que hay creyentes que están peleando la buena batalla, que incluso han perdido su trabajo por no acomodarse a las mentiras, que muchas veces son patrones en algún trabajo, por estar dispuestos a no coquetear con las cosas del mundo. Sé que hay creyentes que están aún luchando ahora porque sufren oposición en el lugar donde estás. Yo te quiero animar, amado, resiste. Ya la venida de Cristo está cerca. Resiste este poco tiempo que queda. Lee lo siguiente en pantalla. Nunca he visto insectos atacando lámparas apagadas. Siempre van por la que está brillando. Tú ves los insectos en la casa, no se van al foco que está apagado, se van al foco que está prendido. Y eso les atrae. Así que, amados, si estás siendo luz y sal para el mundo que se está cayendo a pedazos, gloria sea al Señor por tu vida. Nosotros tenemos creyentes en diversos lugares que están siendo de testimonio. Tenemos incluso uno de nuestros miembros de la iglesia está jugando, ustedes saben, la selección nacional. Y él todas las semanas, ahí está mi esposa, me escribe, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Me llama para orar juntos. Porque vivimos en un mundo de pecado alrededor, tantas cosas que nos quieren abrazar, que necesitamos estar firmes en la palabra para estar firmes en la fe. Escúchame bien porque voy terminando. Si tú descuidas, voy a terminar como inicié, si tú descuidas tu relación con Dios, todas las áreas de tu vida serán descuidadas. Vas a bajar tus muros y cualquier salteador va a pasar a tu vida. Brad Bigney dijo lo siguiente: la vida cristiana es algo más que solo tratar de permanecer conectados con Cristo y amarlo. Si no mantienes un ojo vigilante para detectar los ídolos y destruirlos, inevitablemente quedarás atrapado. Y el anhelo de mi corazón, amados, es que erradiquemos cualquier ídolo de nuestro corazón y que solo Jesucristo sea el que reina y que sea glorificado en nuestra manera de vivir. El que tiene oído para oír. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Tú, Señor, estás guiando nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con nuestra vida. ¿Es importante predicarla con nuestros labios? Sí, necesitamos hacerlo. Pero nuestra vida también tiene que dar testimonio de que Jesucristo es real. Cuando hay matrimonios restaurados, cuando hay jóvenes que han sido restaurados, rescatados de un mundo de pecado, Señor, tú eres glorificado. No permitas que nuestros labios se callen las grandes misericordias que has tenido con nosotros. Señor, hasta ahora tu diestra nos ha sostenido. Declaro con mis labios que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y yo no voy a compartir mi corazón con nada ni nadie que este mundo me quiera, Señor, alejar de mi Jesucristo. Porque mi Jesús es todo, absolutamente todo lo que tengo en mi vida. Y confieso con mis labios que yo y mi casa serviremos a Jehová. A ti sea la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén.